Buenas. En los retiros de autoconocimiento, yoga, meditación, basados en las sagradas enseñanzas del Bhagavad Gita, intento siempre salir al campo lo máximo posible, bosques preciosos como este que podéis ver aquí, porque realmente nos ayuda mucho tanto a los participantes a relajarse como a mí para transmitir estas enseñanzas, a quitarnos, a conectarnos, a estar relajados y abiertos a nuevas explicaciones y experiencias. Eh, Además, si os fijáis, la naturaleza en general, allá abajo hay un río que también es un sitio ideal para hacer estas explicaciones. La naturaleza nos da un ejemplo de todo lo que, de muchas de las cosas que vamos a ver en el Gita. Por ejemplo, yo ahora estoy viendo estos fabulosos árboles, preciosos árboles que suben arriba buscando el sol y son un ejemplo de karma yoga. Estos llevan años trabajando sin esperar nada a cambio y su trabajo aparte de mantener los bosques, es pues generar la clorofila que todos necesitamos. Es un gran ejemplo de karma yoga. Y luego también vemos ejemplos de jnana yoga, del yoga del conocimiento. Si os fijáis en este precioso árbol que vemos aquí, ahora es un árbol muy alto, pero cuando nació era una semilla pequeñita, 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 y fue creciendo, creciendo, creciendo hasta ser lo que es, y en un momento determinado el árbol deja caer la semilla que dará lugar a otro árbol. Y así sucesivamente el árbol morirá, esa semilla caerá a tierra, estará enterrada bajo tierra, y ahí entra en un periodo que en el Gita se llama no manifestado, de acción muy sutil, que lo que hará es al final eclosionar y generar el nacimiento de otro árbol. Eso nos da la idea de ciclos en el hinduismo, que es absolutamente diferente a Occidente. En Occidente casi todo tiene un inicio y un final, mientras que en el hinduismo todos son ciclos, ciclos interminables, desde una pequeña semilla hasta el universo, pasando por el hombre, por el alma, mejor dicho, estamos sometidos a ciclos, ¿no? Y eso será importante. Entonces, estar aquí y entenderlo como la naturaleza realmente está basada en ciclos, pues es importante. Y pensar que esa idea de ciclos, Occidente la veía como un poquito así rara hasta en el siglo XX, sobre todo, grandes físicos y matemáticos como Albert Einstein perdón, o Edwin Schrödinger relacionaron se inspiraron en estas teorías de los ciclos, los kalpas del hinduismo para sentar las bases de las nuevas matemáticas y de la mecánica cuántica. En fin, esos han sido dos pequeños ejemplos, pero me encanta ir al bosque, a la naturaleza, para explicar bastantes aspectos del Gita y creo que es interesante para todos. Muchas gracias, Namaste.